Buenas tardes a todos. Soy el contraalmirante Retiro Efectivo Guillermo Tipurek. En nombre del Foro Argentino de Defensa, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia y participación en esta conferencia. La temática que se expondrá hoy es la aplicación del concepto de soportabilidad en la repotenciación de medios de combate de la Armada. Nos honra con su presencia el capitán de navío de Infantería Marina, Retiro Efectivo, Armando Victorangeli, quien estará a cargo de la exposición. Durante el transcurso de la exposición, la mecánica que se aplicará es la que venimos llevando a cabo en todas las exposiciones del foro. La misma constan de una presentación general, que hoy está a mi cargo. Luego, el licenciado Ezequiel Colla, secretario del foro, presentará al expositor. Finalizada esta exposición, se harán las preguntas de los oyentes. Estas preguntas podrán efectuarlas ustedes desde el primer momento mediante el chat. Pueden hacerlas en el chat general o dirigirlas puntualmente a los moderadores, tanto a Ezequiel Colla o a Guillermo Tipurek. A fin de que puedan oír claramente al disertante, y mientras dure la exposición y sesión de preguntas, los micrófonos estarán bloqueados. Esta exposición será grabada por el foro y presentada próximamente en nuestra página web. La página web en estos momentos se encuentra en construcción y la pueden encontrar en el sitio FADefensa, o sea, todo junto, fadefensa.com. Les pido disculpas, pero como les dije recién, está en construcción. Una vez finalizada la sesión de preguntas y respuestas, se hará el cierre de la reunión. Aquellos que deseen permanecer luego del cierre, pueden permanecer en la sesión Zoom. En ese momento se abrirán los micrófonos para que libremente permanezcan interactuando por espacio de unos 15 minutos aproximadamente, y luego se cerrará definitivamente el espacio. La exposición del día de hoy ha sido desarrollada por una de las áreas que componen el foro, en este caso, el área logística. Para finalizar esta presentación, quiero recordarles que el Foro Argentino de Defensa es un espacio de reflexión y análisis acerca de los temas relacionados con la defensa, sin fines políticos partidarios, donde se promueve el pensamiento crítico y el análisis a través de especialistas y expertos que integran las distintas comisiones de trabajo. El foro ha anunciado su lanzamiento a principios de este año, comunicándoselo formalmente a las autoridades del Ministerio de Defensa, al jefe de Estado Mayor Conjunto y a los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. También ha efectuado su presentación ante miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En nombre del Foro Argentino de Defensa y de nuestro presidente, el licenciado Santiago Lucero Torres, le damos a todos ustedes la bienvenida a esta nueva exposición. Estimado Ezequiel, te cedo la palabra. Muchas gracias, señor almirante. Procedo a leer un pequeño resumen del currículum vitae del capitán Victorangeli. El capitán de navío de Infantería de Marina retirado Armando Eugenio Victorangeli es técnico superior en mantenimiento mecánico y organización industrial. Posgraduado en gestión logística, diplomado en gestión de activos y mantenimiento y certificado en ingeniería de confiabilidad operacional, gestión de activos y mantenimiento. Posee además otras certificaciones y cursos relacionados con la logística y la gestión de activos físicos. En la Armada Argentina se desempeñó en todos los puestos requeridos para un oficial de Infantería Marina, sirviendo 20 años en unidades operativas. Fue comandante del Batallón de Vehículos Anfibios y la agrupación Servicios de Cuartel. Dirigió el diseño y gestionó los proyectos de repotenciación de vehículos anfibios y de combate de la Infantería Marina Argentina, y llevó a cabo el desarrollo y adquisición de sistemas y medios de combate y apoyo, incluyendo el diseño del sistema equipo, especificaciones técnicas, pliegos, análisis de ofertas y recepción. Fue agregado naval y de defensa en la Embajada Argentina en Paraguay y jefe de la misión naval de instrucción. Participó en 2 misiones de paz de las Naciones Unidas y 2 campañas antárticas. Fue conferencista en Navegacit, Paraguay, en el Congreso Argentino de Gestión de Activos y Mantenimiento de la UTN Regional Buenos Aires, en el Congreso de Gestión de Activos y Mantenimiento IPEMAN de Perú, en el Congreso de Gestión de Mantenimiento Urumán de Uruguay y expositor en cursos del Comité Panamericano de Ingeniería y Mantenimiento. Es docente en posgrados y seminarios en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires
y la Universidad Abierta Interamericana, sobre gestión de activos, mantenimiento, riesgos y conducción y supervisión del personal. Es miembro del equipo del Centro de Investigación de Gestión de Activos Físicos de la UTN Regional Buenos Aires, que llevó a cabo la implementación de la norma ISO 55001-2015 en la Dirección de Mantenimiento y Talleres de AISA, primera organización que certificó esta norma en Argentina. También es miembro del grupo de investigación sobre optimización del proceso de gestión de activos dentro del modelo MGM de la Universidad de Sevilla desde noviembre del 2020. Actualmente desempeña como investigador sobre gestión de activos y mantenimiento en forma privada, como docente, consultor a requerimiento de Argenmat, SIGAF y Pauro y Asociados, y como coordinador del área logística en el Foro Argentino de Defensa. Señor capitán, el auditorio es suyo. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar hoy es el uso de la soportabilidad en la repotenciación de medios. Y vamos a ver una experiencia real de la Armada Argentina. Voy a contar una de las 3 que tuvimos. Un señor que se llama Ken Nesevic, en su libro Mantenibilidad, dice que los jefes siempre quieren la máxima disponibilidad, todo en servicio. Pero resulta que para que eso pueda ocurrir, los equipos tienen que ser o muy confiables o muy mantenibles. Pero los jefes siempre dicen, yo quiero las dos, muy confiable y muy mantenible, pero eso no lo puede comprar. Por eso hay que lograr un equilibrio. Y ese equilibrio es el que da la soportabilidad. Esta es la agenda que vamos a seguir. Son 4 puntos nada más. Pero eso no quita que vayan a ser desarrollados bastante en extensión. En cuanto a los conceptos básicos necesarios para entender el tema, tenemos que hablar de la disponibilidad de los activos. Y vemos que la disponibilidad es un efecto del equilibrio entre los componentes intrínsecos del activo, que son, o atributos intrínsecos, que es la operabilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad, y por otro lado, la soportabilidad, que es intrínseca del sistema. Todo esto está dentro de un ámbito de operación que es el que condiciona a todos ellos, tanto al activo como al sistema. La disponibilidad es la aptitud para realizar una función en condiciones dadas por un intervalo de tiempo dado, no es la disponibilidad en todo momento. Pero fíjense, se supone que se proporcionan los medios exteriores necesarios, o sea, no es que la disponibilidad surge por generación espontánea. Hacen falta medios exteriores. Cuando hablamos del ámbito de operación que condiciona, ese ámbito de operación tiene 2 partes. Tiene factores externos y factores internos. Y ambos son los que van a afectar los objetivos de la organización. Los internos es todo lo relacionado con la estructura organizacional, los activos mismos, los recursos humanos. No es lo mismo estar en una zona con una empresa donde los operarios técnicos escasean que en una zona donde los operarios técnicos sobran y están calificados. Evidentemente ese factor va a afectar a la organización y en definitiva va a afectar a los activos. Y como factores externos tenemos desde las partes interesadas o stakeholders, que son las personas o organizaciones que están mirando qué es lo que estoy haciendo y lo que yo estoy haciendo los afecta, como factores económicos, tecnológicos, socioculturales, financieros, políticos, legales, y en el caso de las Fuerzas Armadas, los más importantes eran los medioambientales. No es lo mismo operar en Formosa, calor, humedad, que en la costa atlántica en el sur, o en Mendoza o en La Puna. Evidentemente, los activos se van a comportar en forma distinta. Cuando hablamos de operabilidad, hablamos de cuán simple es operar un medio. Cuando el medio es difícil de operar y el personal no está debidamente calificado, es más propenso a sufrir fallas. Y eso tiene que ser tenido en cuenta. La confiabilidad hablamos de la capacidad para cumplir una función en condiciones dadas en un intervalo de tiempo dado. O sea, la confiabilidad es en un determinado momento cumpliendo una determinada función.
yo no puedo hablar de confiable un sistema que va a cumplir una función para la cual no está preparada. Mantenibilidad. Es cuán simple es de mantener un equipo. Fíjense que hablamos de la capacidad de ser mantenido o restaurado en un tiempo determinado para poder hacer la función para la cual está previsto, cuando el mantenimiento fue realizado con las condiciones prescriptas, con procedimientos y medios adecuados. Volvemos de nuevo a la problemática exterior, a que se le esté dando lo que necesita para poder hacerlo. Cuando hablamos de soportabilidad, es un concepto que no es nuevo. Es un concepto del año 60 y pico, 64, 68, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos genera, junto con el apoyo logístico integrado y el análisis de apoyo logístico, para dar solución a los problemas que tenía con sus sistemas de armas. Cuando hablamos de soportabilidad, hablamos de dos cosas fundamentales: características de diseño y recursos logísticos. La soportabilidad arranca desde el momento que yo lo diseño. El sistema tiene que ser diseñado para ser soportable, no solamente a través de los factores intrínsecos o componentes intrínsecos del activo, sino del sistema mismo. Luego esa soportabilidad tiene que ser adquirida e incorporada, y por último tiene que ser gestionada. Ahora, ¿cómo mantengo el equilibrio? La soportabilidad es el regulador, porque evidentemente el ámbito de operación yo no lo voy a poder cambiar. La zona, por ejemplo, Formosa, alta humedad, alta temperatura, no la puedo cambiar. Los activos van a tener que operar ahí, y los activos son los que tengo. Son operables, son confiables y son mantenibles de acuerdo a lo que ellos son. ¿Lo puedo modificar? Sí, lo puedo modificar, y vamos a ver que de hecho nosotros lo hicimos. Entonces, ¿qué es el que cambia? Cambia la soportabilidad. Cuando las exigencias del ámbito de operación aumentan, cuando la operabilidad no es buena, la confiabilidad es baja y la mantenibilidad es poca, o alguno de ellos, no todos, la que se tiene que agrandar es la soportabilidad. Y es la única que va a lograr que los activos estén disponibles, y de acá, de ahí su importancia. Si la soportabilidad no funciona, el resto no funciona. Vamos a hablar ahora un poco de los costos, porque todo esto está ligado a los costos. Normalmente lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, los costos de adquisición. ¿Cuánto me sale comprar ese auto? Lo que nos olvidamos es todo lo que está debajo del iceberg. Costos de mantenimiento, los costos de capacitación, los costos de los equipos de apoyo y prueba, las herramientas, la informática de soporte, los costos de operación, etcétera, 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 los manuales. Esas son todas cosas que generan costos, y esos costos son muy importantes y tienen que ser tenidos en cuenta. Otro concepto importante es el de ciclo de vida. Todos los activos tienen un ciclo de vida que inicia desde el momento de la concepción de la idea de ese activo y finaliza cuando el activo es descargado, cuando pasa a la disposición final. Se identifican normalmente 4 etapas: la etapa de diseño, la etapa de diseño y desarrollo, la etapa de construcción o fabricación, la etapa de operación y por último la disposición final. Ahora, ¿cómo afecta el costo de estas etapas? El costo del ciclo de vida se calcula que es el 20% del costo total, mientras que el 80% es el costo de operación. O sea, si yo hago mal esto, los costos acá se me disparan. Para que estos costos sean normales, tengo que trabajar muy bien acá. Y esto me lo marca esta curva. Fíjense que hablamos de costo en función del tiempo, donde tengo el diseño con la idea y anteproyecto, montaje y puesta en marcha, hablamos de construcción, y tenemos 3 curvas. Hay una curva C, que son los costos comprometidos a futuro. O sea, cuando yo tengo la idea, hago la concepción, hago el diseño, estoy afectando aproximadamente entre el 70 y el 80% del costo
total del ciclo de vida. Yo acá defino con este 5% de costo o con este 20% de costo el 70% o el 80% del costo total del ciclo de vida que va a tener el equipo o el sistema. Cuando termino de construirlo, termino de comprometer o definir los siguientes, hasta llegar al 100%. Y esto me da dos curvas posibles. Esta es la famosa curva de la bañera, que habla de periodo de fallas iniciales, fallas accidentales, fallas por desgaste. Es una curva normal de tasa de fallas. Si yo hago una buena inversión y una buena construcción, o sea, el equipo se piensa, se desarrolla, se construye adecuadamente, o se fabrica, o se incorpora adecuadamente, me va a dar como resultado en la etapa de operación una curva de tasa de fallas baja, pegada al eje de las X, que implican que el costo va a ser bajo y a su vez va a estar extendida en el tiempo. O sea, voy a tener, con una mayor inversión en las etapas de diseño y construcción, un menor costo operativo y una mayor vida útil. Si el costo operativo son 30 años, es mucho dinero. Cuando hablo de la curva B, donde prácticamente no estoy haciendo un buen ejercicio de diseño y la construcción estoy buscando algo de medio pelo, indudablemente la curva de tasa de fallas se va a levantar, voy a tener un mayor costo operativo y la vida útil del equipo se va a restringir, no va a alcanzar la que yo tenía previsto. En definitiva, yendo a la soportabilidad, en esta etapa estoy creando la soportabilidad y en esta etapa estoy gestionando la soportabilidad. Para el diseño se siguen estas 5 etapas. Requisitos operativos y conceptos de mantenimiento estén juntos, no es caprichoso, van de la mano. No es concebible emitir requisitos operativos sin emitir un concepto de mantenimiento, porque si no, no sé qué es lo que voy a hacer a futuro con esos activos. ¿Qué busca este método? Tengo que identificar los enfoques de diseño que tengo que seguir para alcanzar los requisitos que se fijen. Evaluar las alternativas más apropiadas y en base a eso recomendar el curso de acción. Fíjense que las alternativas yo no las evalúo solamente en cuanto a criterios económicos. Hablo de prestaciones, hablo de efectividad, de requisitos logísticos, etc. Cuando hablo de la necesidad, defino los parámetros de actitud. El para qué necesito el sistema. Cuando hablo de viabilidad, hablo de los posibles enfoques de diseño que pueden ser seguidos para poder alcanzar o satisfacer esa necesidad. En definitiva, lo que me está marcando la viabilidad es la factibilidad general de llevar a cabo el proyecto. Los requisitos operativos me indican a qué va a estar sujeto el sistema durante todo su tiempo de utilización. O sea, básicamente, qué tiene que hacer y por cuánto tiempo. Eso me va a decir el qué, o sea, qué va a hacer, qué funciones va a desarrollar, el cuándo, cuándo tiene que estar listo para ejecutar, durante cuánto tiempo tiene que ejecutarlo, dónde voy a utilizar y cómo va a cumplir su objetivo. Preguntas clásicas. Estamos en el para qué, estamos en el qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo. Preguntas clásicas del planeamiento. Cuando hablamos del concepto de mantenimiento decimos cómo tenemos que diseñarlo para que el sistema pueda ser apoyable. Esto va a guiar, en definitiva, el diseño o la adquisición de los elementos de apoyo logístico que son los que van a servir al sistema para que pueda alcanzar el máximo de su vida útil con la mayor disponibilidad. Pues nuestra luz, que siempre está iluminando el problema nuestro, es la disponibilidad. Y por último, especifico el sistema, donde en las especificaciones técnicas van los resultados de todo este proceso y que me van a servir para continuar con el desarrollo. ¿Qué pasó en la Armada? La situación inicial teníamos medios que pertenecían a capacidad vigente, o sea, no es
que teníamos algo que no nos servía. Lo que teníamos no servía y lo estábamos usando, pero la mayoría estaba fuera de servicio. Tenía dos problemas, baja confiabilidad y problemas congénitos. Había cuestiones que venían de fábrica y que no habían sido nunca solucionadas. Para que se dé una idea, los vehículos anfibios oruga son de 1972, Estados Unidos en el año 78 ya sacó el A1, solucionando todos los problemas de diseño que tenía de arrastre. Porque cuando uno hace un sistema nuevo, surgen problemas que van a ir saltando en la medida que se va usando. Estaba en tan malas condiciones que no eran aptos para operar en agua por una cuestión de seguridad. Había falta de repuesto por desprogramación del sistema, por obsolescencia. Había partes que ya no se usaban más porque los vehículos habían evolucionado, si bien se seguían usando, habían evolucionado y las partes que teníamos, de los vehículos que teníamos nosotros, que eran las primeras versiones, no existían más. Y además, traer los repuestos de afuera al valor del dólar, en ese momento estábamos en 3-1, era un problema, y además teníamos que obtenerlos afuera. Había veces que los sistemas estaban discontinuados, o los componentes estaban discontinuados, los tenían que fabricar especialmente para nosotros, con los cuales los costos eran terribles y las esperas también. Básicamente los 3 equipos que modernizamos, el ARC 5, acá lo vemos operando en la Antártida, en las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, Estados Unidos y Australia lo usan, Australia también lo usa en la Antártida, y hasta en Hollywood aparecieron. El LBTP-7, que usamos nosotros, antes de repotenciar, ya repotenciados, España e Italia los tienen, los han usado, por ejemplo, en el desembarco de Naciones Unidas en el Líbano. Brasil también los tiene incorporados y Estados Unidos los sigue usando. Estos vehículos van a cumplir 50 años de uso y no han encontrado un relevo adecuado. Estos son los Panhard. Son franceses del año 81. En el caso nuestro son anfibios. Fíjense que los franceses tienen 6 ruedas, nosotros tienen 4, porque nosotros cambiamos la rueda central por un sistema de jets, que en el caso del 6x6 lo tienen a popa, en este lugar. Los usa México y los usa Francia. ¿Cuál era el objetivo que perseguíamos con esto? Teníamos que recuperar e integrar, o parcialmente, de acuerdo al tipo de vehículo, los vehículos. Y teníamos que incrementar la confiabilidad y mejorar la mantenibilidad. Y para eso teníamos que llevar los sistemas al estándar original como mínimo. Teníamos que solucionar los problemas congénitos y hacer un control de obra por calidad total. Eso para asegurar la confiabilidad. Y a su vez, crear un sistema de provisión de repuestos nacionales y disminuir los costos de operación y mantenimiento como parte de la soportabilidad. Tenemos el ciclo de vida, todo esto es lo que ya hemos hablado. Fíjense, los activos, mantenibilidad, confiabilidad, operabilidad, como mínimo mejorarlas, y el sistema de apoyo, generar una soportabilidad, asegurándola en el diseño, todo dentro del ámbito de operación en el cual se estaban utilizando. El caso que vamos a analizar es el de los Panhard. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Son 3 puntos: cómo diseñamos la repotenciación, un pequeño análisis económico, y voy a mostrar cómo se llevó a cabo la ejecución. El problema del Panhard, básicamente, fue que era un vehículo naftero, complicado de operar, difícil de mantener, caro, y que había sido destinado en Haití, una parte de ellos. Habían salido 12 vehículos en el año 2004, para hacer una operación capítulo 7, o sea, se preveía que iban a tener que entrar en combate. Y ya tenían serios problemas de confiabilidad y la logística para el mantenimiento era terrible. El problema es que para poner esos 12 vehículos en condiciones usamos el resto, que nos quedaron no operativos y muy difíciles de mantener en servicio solo para adiestramiento. ¿Dónde estaban los problemas? Motor naftero, motor PRB, Peugeot Renault Volvo, 6 cilindros en B, 2 carburadores, sistema electrónico encendido, terriblemente difícil, complicado, y además con los problemas de encendido que eran insalvables. Además era carísimo, una caja de encendido salía 4.000 euros.
Nosotros la reparábamos, la caja de encendido, pero con las vibraciones y demás, la expectativa de vida de la caja de encendido eran bajas, con lo cual el vehículo sin la caja de encendido no funcionaba. La caja tenía problemas congénitos con los cubos de garra, pero además la caja no era un sistema de marchas común, tenía una forma muy particular de pasar los cambios y hacían que si el hombre no estaba debidamente adiestrado o capacitado, piensen que en el año 87, cuando fui destinado a la compañía de exploración, tuve 20 horas de manejo para ser jefe de vehículo. Los conductores manejaban mucho más. Haití estaban yendo con 1 hora. Esa falta de capacitación, producto de la situación en la que estábamos, sin vehículos en condiciones y demás, provocaban averías. Los tanques de combustible eran antiexplosivos, superflexis de aviación, etcétera, pero estaban vencidos, había que cambiarlos cada 5 años y no lo habíamos cambiado. El problema es que el foam, la espuma de goma que tenía adentro, se desgranaba, se metía en el circuito de combustible y el vehículo se paraba. También teníamos problemas con el sistema de frenos y el sistema hidráulico, y además las cubiertas eran imposibles de reparar en el lugar. Las cubiertas que se pinchaban en Haití tenían que ser traídas a Argentina, porque la máquina para repararla era imposible de ser llevada a Haití. No solamente por el volumen, sino porque los servicios que necesitaba para poder operarla no estaban en Haití. Además teníamos pocos mantenedores y operadores, y estos había que rotarlos cada 6 meses, o sea que tampoco alcanzaban para las rotaciones y había que ir capacitándolos. Mucha teoría y poca práctica porque no había medios. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Cómo diseñamos la repotenciación? Aplicamos los conceptos de diseño de sistemas a una repotenciación. Primero definimos la necesidad. Básicamente teníamos que recuperar una capacidad, reemplazar los vehículos que estaban en Haití. Estábamos apurados porque los vehículos estaban en Haití y teníamos problemas. Y teníamos que dar solución además a la soportabilidad en Haití. Yo era jefe de mantenimiento en el Comando de la Infantería Marina cuando se desplegaron los vehículos, y ya en el año 2005 el comandante de la Infantería Marina me ordenó: arme un proyecto para recuperar esto, para repotenciarlo, para hacer algo, porque como están en Haití no pueden seguir funcionando. Como mínimo teníamos que mantener la capacidad original. Podíamos perder algo, pero no mucho. Los franceses en su repotenciación perdieron capacidades que nosotros no queríamos perder. Teníamos que mantener la operabilidad original, no podíamos cambiar el problema de las cajas, pero teníamos que ver cómo solucionábamos determinadas otras cuestiones. Teníamos que solucionar la mantenibilidad, sobre todo lo que eran los congénitos y la obsolescencia, bajar los costos, eliminar la necesidad de transportar a Argentina las ruedas para ser reparadas. Estos vehículos eran los únicos APC que tenía Argentina y estaban comprometidos para la Fuerza de Tareas Cruz del Sur con Chile. O sea, no es que los tenía que operar en Haití, volvían de Haití y podían llegar a entrar inmediato en otra operación, con lo cual yo tenía que facilitar las tareas de mantenimiento para operaciones distintas de la guerra, e introducir sistemas de seguridad en operación en tiempo de paz. El hombre cuando maneja con la cabeza afuera, no ve el tablero, y ante una falla no tiene tiempo de reacción, porque a veces no se escucha la alarma sónica, y rompe un motor porque no llegó a apagarlo. Teníamos que mejorar la soportabilidad, tratando de usar lo que había en el país, o que se comercializaba normalmente en el país, no necesariamente fabricado, por lo menos comercializado habitualmente. Tener un sistema de provisión de repuestos nacionales y en lo posible lograr uniformidad logística con otros vehículos de la Infantería Marina, lo cual también se logró. Naciones Unidas nos pedía una disponibilidad mínima del 90%, para lo cual nosotros necesitamos una confiabilidad del 95%. No solamente por esto, sino porque estaba operando en una misión capítulo 7. Ya vamos a ver un poquito más de esto.
el uso era en un ambiente muy hostil, altas temperaturas, polvos, caminos en muy mal estado y serios problemas en la cadena logística. ¿Por qué necesitábamos confiabilidad? Porque un vehículo que se detuviese en algún enfrentamiento, en algún problema, que hubo muchos, acuérdense que hubo un huracán que devastó la zona donde estaba operando el batallón argentino, con 50.000 muertos, después tuvo el terremoto, y todo eso generaba necesidades y generaba revueltas. Bueno, estos vehículos eran profusamente usados no solamente para escoltar convoyes, sino para patrullar, etcétera, etcétera, etcétera. No podían tener falla, no podían quedarse en medio de una patrulla o quedarse en una operación de convoyado. Analizamos la viabilidad. Teníamos varios ofrecimientos antes de empezar a diseñar. El fabricante nos había dicho, le ponemos un motor MTU y una caja Renk, el mismo Power Pack que tiene el TAM, pero más chico. Pero el resto de los temas es problema de ustedes. Uno de los grandes problemas era la electrónica de los tableros. Ellos no la cambiaban. La electrónica de los tableros, que eran todas tarjetas que no se conseguían, había que fabricarlas especialmente, y eran carísimas, eran terriblemente frágiles. Además, perdía la capacidad de navegación y el radio de giro, porque tenía necesidad de bajar las ruedas centrales en los 6x6. No nos daban ni el know-how, ni la independencia tecnológica y logística que necesitábamos. Teníamos que enviar los vehículos a Francia y eso implicaba mover personal para inspeccionar y para recibir los cursos de operación y mantenimiento. Tuvimos ofrecimiento de empresa de Israel, mismas consideraciones que Francia, pero con motor diésel. Ninguna tenía experiencia en hacer el trabajo. Traían propuestas, pero nunca habían hecho nada por el estilo. Una empresa argentina nos ofreció la remotorizar a diésel sin modificar la caja, lo cual era técnicamente inviable porque el motor naftero era de muy altas vueltas y bajo torque y el motor diésel era de bajas vueltas y alto torque. Si no se modificaba la caja, el sistema no podía funcionar. En cuanto a los enfoques de diseño, obviamente nos fijamos qué era lo que necesitábamos, no lo que habían pensado los franceses cuando lo hicieron. Y en base a los planes presentes y futuros, diseñamos la repotenciación. Determinamos que había que sí o sí cambiar el motor, modificar los sistemas asociados, especialmente el tanque de combustible, modificar el sistema de ruedas y recorrer integralmente algunos sistemas. Después, con la prueba de los prototipos, surgió que teníamos que recorrer más sistemas que no los habíamos puesto en el diseño y que pensábamos que estaban bien. En cuanto a viabilidad de ejecución, había un antecedente fallido en un vehículo similar en el país, con poca información. Habíamos tenido éxito con los LARC 5, con el BAO y con el VAR, LARC 5 del DTP7 en el país, y eso nos impulsó a llevar adelante el proyecto PANAR. Habíamos experimentado una llanta partida con buen resultado técnico, pero teníamos problemas subyacentes en el Runflat, que es la parte de goma que va adentro y que permite circular con las cubiertas desinfladas. No teníamos bibliografía técnica de cuarto nivel, teníamos personal con mucha experiencia y algunos que habían hecho inclusive los cursos de cuarto nivel en fábrica y habían estado en la fabricación de los vehículos. No teníamos apoyo, obviamente, de Panar Francia, y surgieron tres alternativas: reparar en arsenales propios, importando todos los repuestos. Obviamente la descartamos porque seguíamos con la obsolescencia del motor, los problemas congénicos, todos los problemas, los repuestos que no conseguíamos, y además el sistema de compra del Estado nos dificultaba bastante esta alternativa. La otra era repotenciar el país a través de un tercero, llave en mano. O sea, nosotros recibíamos el vehículo ya repotenciado. La otra era adquirir nuevos. En aquel entonces estaban los LAM. El guaraní ni existía, ni se pensaba. Lo descartamos fundamentalmente por el costo de adquisición, era altísimo, y íbamos a seguir con los problemas de know-how, de no independencia tecnológica y logística, de tener que mandar personal, etc. Para determinar la viabilidad de repotenciar el país, definimos hacer dos prototipos, probarlos y en función de las modificaciones,
lanzar las series. Esto, obviamente, los oferentes lo tienen que conocer. Definimos las capacidades mínimas a requerir a las empresas, hicimos un scouting de empresas y determinamos que había empresas con capacidades interesadas, básicamente pymes. Las pymes se adaptaban mejor porque eran más flexibles y tenían capacidad de adaptarse. Una de ellas tenía un excelente nivel que ya lo habíamos comprobado. En cuanto a los requisitos operativos, básicamente el despliegue operativo, el perfil de la misión, las prestaciones y parámetros relacionados y el entorno de operación no variaba. Sí cambiaron los requisitos de utilización, se aumentaron las horas anuales, eso aumenta la cantidad de kilómetros. Requisitos de efectividad, los que ya habíamos dicho, y el ciclo de vida operativo 15 años. O sea, 15 años antes de un próximo refit. En cuanto al concepto de mantenimiento, introdujimos a la industria privada como cuarto escalón. En cuanto a política de reparación, buscamos que las partes a diseñar y construir en lo posible sean reparables. Por ejemplo, en el caso del LVTP7, el amortiguador es desarmable y reparable. El amortiguador, cuando deja de funcionar, se cambian las guarniciones nada más. Y eso hace que sea mucho más barato y lo podemos hacer acá. Nuevamente, dentro de la responsabilidad del mantenimiento, ponemos a la industria privada para la reparación de componentes mayores y de media vida. Básicamente porque si no teníamos que incorporar capacidades en los arsenales nuestros y no tenía sentido. Y en el entorno operacional incorporamos las características de IT que eran terriblemente desfavorables. En cuanto a los elementos de apoyo logístico, utilizamos el criterio ILS, previmos la capacitación del personal a través de pasantías semestrales, impartimos cursos de actualización y operación. Cuando incorporamos, recuperábamos los vehículos taller, teníamos que recuperar la capacidad de herramientas y equipos de mantenimiento y proveer herramientas y equipos para mantenimiento de los sistemas que se incorporaron, de los sistemas nuevos, todo lo que era herramientas y equipos especiales. Esto es importantísimo, la información técnica. Tuvimos transferencia de tecnología completa. Teníamos los planos, la memoria técnica, o sea, queríamos saber cómo se había hecho un componente, teníamos el plano, la memoria técnica de construcción, cómo se construía, y si era un componente, por ejemplo, que iba a fundición, teníamos hasta los certificados de colada. O sea, teníamos toda la información técnica completa. De hecho, los camiones M35, que la empresa que hizo este mismo trabajo no quiso hacer una serie determinada, se reprodujo la misma en talleres en Bahía Blanca, usando toda la información esta que teníamos. En cuanto a repuestos, al stock, básicamente teníamos que prever un ciclo de preventivo y correctivo menor en la unidad operativa, pero los de correctivo mayor quedaban en la industria privada. Yo necesitaba comprar algo de algún repuesto importante, la industria privada no teníamos que tener stock nosotros, porque el stock cuesta dinero. Y los repuestos para operaciones, que incluían repuestos mayores, iban dentro de la dotación de los vehículos taller cuando se recuperaban. Y obviamente los nacionalizábamos. Manteníamos la infraestructura, y en cuanto a la especificación del sistema, dividimos el trabajo por procesos. La Armada hizo la ingeniería básica y parte de detalle, la empresa hizo la ingeniería de detalle y la producción. Fijamos trabajos mandatorios, como por ejemplo el reemplazo del motor, la modificación de la caja, cambio del tanque, reemplazo de ruedas, etc. Fijamos un recorrido integral del sistema, pero había partes que quedaban a criterio de la empresa. Eso sí, si fallaban dentro del periodo de garantía, la empresa se tenía que hacer cargo. Fijamos la performance a alcanzar y fijamos un esquema de pruebas. Definimos la competencia de los oferentes, como la capacidad técnica, como la sumatoria de personal adecuado, infraestructura, herramientas y máquinas y herramientas y experiencia. La experiencia en tareas similares, o sea, una empresa que se hubiese hecho upgrades o revamping de vehículos, máquinas viales, por ejemplo, servía. Y obviamente buscamos la gestión de calidad a través de calidad total, se controló ítem por ítem, hubo trazabilidad total de las partes y con inspectores permanentes de la Armada para control y asesoramiento técnico en la empresa. Obviamente se logró
nacionalizar los repuestos, todo lo que ya habíamos hablado, la transferencia de tecnología, manuales de partes, etc. Hubo un plan de pruebas de recepción. Los componentes o subsistemas que se reparaban antes de ser montados en el vehículo se probaban. Hubo pruebas finales de taller del vehículo completo, pruebas en pista y pruebas de campo. Y obviamente tenían que, en la construcción de los prototipos, aceptar modificaciones que surgiesen a obra, porque nosotros no sabíamos todo y sabíamos que habían cosas que podían llegar a surgir. Se pidió una garantía técnica por un año y se solicitaron las garantías financieras normales. Lo llamativo de esto es que todo lo que nosotros hicimos en el año 2005 cumplieron las directrices del punto 8.3 de la ISO 55001, que fue publicada en el año 2015. O sea, lo que nosotros hicimos estuvo bien hecho y se demostró a través de una norma que apareció 10 años después. Desde el punto de vista económico, el Ministerio de Defensa nos pidió un análisis completo, inclusive de las alternativas que no íbamos a llevar a cabo. Entonces analizamos el costo total del ciclo de vida y el costo de operación, con una expectativa de 15 años, aceptando en el caso de la alternativa 1 la pérdida de confiabilidad y sin contabilizar los riesgos en operaciones. Determinamos el valor actualizado del costo, el costo medio a largo plazo, con un análisis de costo-eficiencia. Fíjense, repotenciar en Argentina, si tomábamos como valor 1, como, valor base, reparar en Argentina tiene un valor actualizado de costo a 15 años de 3,19 veces el valor de repotenciar. Y el costo operativo era 4,32 veces más. Si comprábamos vehículos nuevos, iba a ser el valor actualizado de costo 8,54 veces más caro y los costos operativos iban a ser 7,84 veces más caros, fundamentalmente por los repuestos extranjeros. Es impresionante el efecto que tienen los repuestos extranjeros en los costos de operación y mantenimiento. En cuanto a qué hicimos, cambiamos el motor PRB Nastero. Fíjense, estamos hablando de misma potencia, casi. 5.500 vueltas contra 3.500 vueltas máximas. Y un torque de 20 de Nm contra 30 de Nm del diésel. Este motor es el motor de la Chevrolet S10, de la vieja. Es el mismo motor que usa el Marrúa, vehículo que fue incorporado por las 3 Fuerzas Armadas. Ya ahí estábamos trabajando con uniformidad logística. Adecuamos los sistemas periféricos, recorrimos el resto y reemplazamos el sistema de rueda para poder hacerlo reparable. Este es el detalle de las tareas. Lo que ven en rojo fue recorrido de sistemas. Lo que ven en negro fue modificación de sistemas. Fíjense que mayormente se modificaron cosas, porque cambiar el motor no es simple. Hay un montón de cosas que están alrededor del motor que hay que modificar. Tanto en la transmisión como en el sistema de enfriamiento. La transmisión, esta modificación en la caja de velocidades, fue el corazón de la repotenciación. No fue el motor, fue esto. Esto ni siquiera los franceses lograron hacerlo, lo hicimos nosotros acá. Que fue utilizar la misma caja modificando el parcónico para poder lograr que a la salida de la caja tener la misma reacción con el motor nastero que con el motor diésel. Acá está el resto de los sistemas: combustible eléctrico, el compresor de aire, el sistema de lucha contra incendios, los mecanismos de rueda y las ruedas. Fíjense que las ruedas, estamos usando cubiertas Michelin francesas que nos costaban muchísimo dinero. Pasamos a cubiertas FATE. FATE es Argentina. Cubierta militar AUCA. Reemplazamos las llantas 16 pulgadas por llantas 20 pulgadas de tipo partida y usamos un Rumflex y fabricamos acá. Diseñado para lo que nosotros necesitábamos. Ahora entramos en la parte más divertida. Este es el motor viejo, en B, con el alojamiento para los 2 carburadores, el sistema electrónico de encendido.
Este es el de un 6x6 que tiene acá la salida para las cadenas de los jets. Este es el motor nuevo, el MWM, que acá lo ven colocado con su embrague. El embrague es el mismo del Marrúa también, acoplado a la caja de velocidades, que acá estaba en recorrido. Acá el motor se está plantillando, el nuevo sistema de escape que hubo que hacer. Pusimos un sistema de filtrado de aire mucho más preciso, mucho más grande para poder soportar las condiciones de Haití. Y pusimos, por ejemplo, un sistema que permitía que el escape se expanda y no se rompa cuando tomaba temperatura. Esta es la traversa de auxiliares, era otro de los problemas, y además es una de las cuestiones que siguieron generando no problemas, sino que generaron un mantenimiento particular. Acá se maneja desde esta polea que va al cigüeñal, la bomba de hidráulica de alta presión, el compresor, alternador o dos alternadores en el caso de los vehículos comando, el reenvío del ventilador, etc. Fíjense, bueno, este es el compresor ya recorrido. Este componente, que es el manchón de arrastre, es el que une el cigüeñal con la traversa. Y es un manchón elástico. Si este sistema fuese rígido ante una carga inesperada por un error de conducción o un acoplamiento conjunto de dos alternadores y una bomba, podríamos partir el cigüeñal. Entonces usa este sistema. Este sistema es un sistema que se rompe. Se rompe cuando se opera mal o se rompe por desgaste. Nosotros hicimos el RCM de este sistema. RCM es mantenimiento basado en la confiabilidad. Es un análisis que se hace a través de un análisis de modo de fallas y efectos. Y determinamos que tenían que ser cambiados una vez por año. Cuando no se cambió, el vehículo quedó fuera de servicio. Acá seguimos con la caja de velocidades, todo el desarme. La caja tuvo que ser maquinada para alojar el nuevo parcónico. Este es el cubo de garra que les comentaba, que esta parte, que es donde encastra en los distintos árboles, los distintos engranajes, tenía un radio de acuerdo, lo que habían hecho los franceses, que no era bueno, entonces era muy frágil. Nosotros le modificamos el radio de acuerdo y no se rompieron nunca más. Bueno, acá otra parte de los engranajes en recorrida. Este es el parcónico, este es el famoso parcónico. El piñón tiene este tamaño, para mover 300 Nm de torque. Tenía que ser tallado muy particularmente, no podía ser tallado angularmente, sino tenía que ser tallado en conjunto todos los dientes a través de un sistema que se llama Spiroflex. Cada parcónico venía hermanado con flancos lapidados, bajo unas determinadas normas DIN muy exactas, muy precisas, y era uno de los temas cruciales de la repotenciación. Acá, por ejemplo, se puede ver ya el embrague, el bombín de embrague es el mismo del Marrúa. O sea, seguimos con la uniformidad logística. El embrague es el mismo del Marrúa. Este árbol hubo que hacerlo para unir el embrague con el parcónico. Acá vemos la caja ya recuperada. Y esto es importante. Fíjense las condiciones en que quedaba el embrague de competencia del motor PRB. No se quemaba, desaparecía. Y estos eran errores de operación. Salían con el freno de mano puesto y así quedaban los embragues. No crean que esto iba a estar mucho mejor, pero lo soportaba bastante mejor. Obviamente que le pusimos sistema de alarma sónica, etcétera, 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 que si quedaba el freno de mano puesto, faltaba que le golpeasen arriba del casco diciéndole está puesto el freno de mano. Pero era un sistema de una bocina terriblemente fuerte para que no saliesen con el freno de mano. Todo el sistema de enfriamiento, donde hubo que modificar las condiciones del radiador, acá ya se ve el radiador de arriba, hubo que construir los soportes nuevos, hubo que poner un sistema de pozo enfriado porque el motor es turbo, y hacer todas las cañerías y mangueras nuevas para el sistema.
Acá ya vamos al sistema de frenos, encontramos discos de frenos rotos, hubo que hacer los discos de freno, hacer las pastillas de freno, los calipers de freno, las guarniciones. Ahora, todo esto que se hizo, está todo en el país. Yo no tengo necesidad de salir a comprar nada a Francia. Hasta los flexibles, inclusive. En el sistema hidráulico teníamos un grave problema que eran los acumuladores hidráulicos, que acá los ven cortados. Este sistema acumula a través de nitrógeno y aceite. Trabaja con nitrógeno y aceite. Nitrógeno abajo, arriba, perdón, aceite abajo. El aceite entra, el nitrógeno se comprime y cuando yo necesito una prestación hidráulica, por ejemplo, pisar el pedal de freno, larga de golpe la presión que tenía acumulada. A duras penas lográbamos levantar 35 bar de presión porque los acumuladores, las membranas estaban totalmente secas. Pusimos acumuladores industriales a través de un pequeño adaptador y fíjense que estábamos en 70 bar. Esta, por ejemplo, la caja de velocidades que además de ser recorrida fue probada, como les había indicado antes de ser colocada. El problema que teníamos con los tanques, el Superflexit, esto es cómo quedaba la espuma de goma y esto viajaba por adentro de los sistemas. Pasamos a un tanque de acero inoxidable sin bombas sumergidas. Cuando uno trabaja con diésel tiene que trabajar con bombas sumergidas o asegurar permanentemente un flujo de combustible para que no entre aire y el sistema se pare. Eso lo logramos, ya lo habíamos hecho con el vehículo Fiberuga, a través de un sistema de 2 tanques internos con un bypass, que permite que, independientemente de cómo está ubicado el vehículo, siga habiendo un remanente de combustible para que no se pare. Pusimos sistemas adicionales de filtrado y sistemas de bombeo manual para el caso que se quede sin combustible. El sistema eléctrico, todo lo que eran tarjetas electrónicas volaron y volvimos a sistemas viejos de mini relé. Dejamos de tener problemas. El tablero fue modificado con todos instrumentos que se compraron en el mercado local, alternador y motor de arranque también de fabricación local. Sacamos las baterías NATO y pusimos baterías comunes, modificando los alojamientos. Con lo cual se acabaron los problemas de la batería NATO y conseguirlas. Esto es la rueda original y la máquina para repararla. 4 horas, 2 hombres para reparar una rueda. 30 minutos, 2 hombres para reparar las nuevas ruedas. Con llanta partida, el run flat acá ya se ve adentro, que es este, y para meter adentro el run flat simplemente se cinchaba. Media hora se solucionaba el problema y se acababa la necesidad de llevar y traer ruedas entre Haití o donde fuese y Argentina. Las pruebas en pista, en Boulogne, en baterías, y esto ya es funcionando en Haití. Noviembre del año 2009, el batallón de vehículos amigos saliendo de campaña con los PANAR, los BAR, los BAO, los BAR de nuevo. Conclusiones. Repotenciar en el país nos permitió básicamente disminuir la tasa de fallas, incrementar la confiabilidad y la disponibilidad. Mejoramos la mantenibilidad, eliminamos la dependencia extranjera de repuestos, mejoramos la posibilidad de supervivencia de la tripulación porque eliminamos la nafta, disminuimos los costos de operación, disminuimos drásticamente los costos de mantenimiento y simplificamos la soportabilidad, sobre todo en teatros de operaciones alejados a la logística de base. Para ello es fundamental hacer un análisis para la repotenciación siguiendo los lineamientos de un proceso para el diseño de sistemas. Eso es lo único que nos va a asegurar un adecuado balance entre operatividad y soportabilidad en el entorno en el cual tenemos que operar. Y con ello vamos a optimizar los costos de mantenimiento. También es importante seguir las directrices del punto 8.3 de tercerización de la ISO 55001 para poder hacer especificaciones técnicas con el detalle adecuado y los resguardos pertinentes para la licitación del trabajo. Y para confrontar las alternativas, que es necesario confrontarlas, hay que hacer un análisis econométrico que abarque todo el ciclo de vida, no solamente la adquisición y algunas cuestiones.
a efectos de adoptar la solución más conveniente a los intereses de la nación o de una empresa. El equipo que me acompañó, el capitán de navío ingeniero Pérez, que me dijo que iba a estar presente, mi mentor, mi maestro, el capitán Lozada, el teniente de navío Velar, ingeniero, los oficiales Martín, Giordano, Valdarena, Espinosa y López, y la empresa Mecatrol, que fue la que llevó adelante el trabajo y tuvo que soportarme a lo largo de los años con todos mis requerimientos y con los controles y todo lo demás. Muchas gracias. Quedo abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Armando, por la exposición. Tengo acá un par de preguntas que te las voy a hacer. Y de paso aprovecho, mientras tanto tomás un vaso de agua o algo, para agradecer la presencia de nuestros amigos del Uruguay y del Perú. También a los veteranos que cordialmente nos acompañan. Y tengo entendido también de que está un amigo de Italia, Giancarlo Podish, que después cuando abramos la sesión seguramente se va a comunicar contigo. Y si está el capitán Pérez, también podrá interactuar contigo. Para ir a las preguntas, una de ellas es, por lo menos, si lo dijiste, te lo vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo transcurrió desde la decisión de repotenciar hasta la entrega del producto? O sea, ¿qué periodo No lo dije. de tiempo? No lo dije. En el año 2004 desplegaron los paneles, en el año 2005 me ordenan confeccionar el proyecto. Se elevó el proyecto y tuvo sus bemoles, porque inicialmente queríamos hacer 2 prototipos y una vez probados los prototipos, arrancar con la serie con otra licitación. De hecho, dejaba de ser una licitación y pasaba a ser una contratación directa al que había ejecutado los prototipos, obviamente, como debe ser. El Estado Mayor Conjunto decidió hacer todo junto. Y eso nos generó demoras porque el arranque de la serie dependía de las pruebas de los prototipos y dependía de los resultados de las pruebas. Durante la ejecución de los prototipos y durante las pruebas surgieron novedades que no estaban incluidas en la licitación original y que daban lugar a otras tareas. Entonces empezamos con el dimes y diretes, con el Estado Mayor Conjunto, para ver cómo hacíamos esas tareas adicionales, que no podían superar un 20%. Si se hubiesen hecho los prototipos y probados, después una contratación directa, hubiésemos tardado menos tiempo. Conclusión, recién en el año 2008, tuvimos los prototipos para empezar a probarlos. Y recién en cerca de 2010 pudimos arrancar las series. Obviamente ya está hecho. Se empezó a trabajar, yo después me fui del proyecto. Tengo entendido que aún no se finalizó, por cuestiones económicas, básicamente, pero se hicieron la cantidad de vehículos suficientes como para cubrir Cruz del Sur. Incluso hicieron más. Este proyecto es el de Bau, el de Panar y de Bar, me olvidé de comentarles, son uno de los pocos proyectos de las Fuerzas Armadas que están homologados por una universidad. Los 3 proyectos fueron homologados por la Cátedra de Ingeniería Naval, son vehículos anfibios, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires. O sea, no solamente fueron ejecutados, sino que además fueron auditados por una universidad, a requerimiento del Ministerio de Defensa. Y realmente lo pasamos muy rápido la auditoría porque teníamos absolutamente todo. ¿Podría haber sido más rápido? Sí. Si hubiese sido más ordenada la contratación, si la contratación inicial hubiese salido antes. Tuvimos un año y medio para alargar la contratación una vez que fue presentada. Demoras administrativas. Bueno, gracias. Otra pregunta. ¿Son comparables las capacidades operativas del Panar repotenciado en el país y el fabricado en Francia?
Son las mismas. Son las mismas. Ok. Por la Ezequiel, forma ¿tenés en que lo alguna? hicimos, Sí, perdón. por la forma en Sí, que lo hicimos, no perdimos ninguna capacidad. Al contrario, por ejemplo, le sacamos velocidad máxima. Teniente de corbeta, inconsciente, viniendo de Punta Buenos Aires, o sea, Puerto Madryn, hacia Puerto Belgrano, después de uno de esos ejercicios monstruos que hacía la Infantería Marina, volvimos por ruta. Íbamos a 100 kilómetros por hora pasando los viejos 11-12, 11-14 que iban cargados, que miraban al costado y iban a pasar los tanques, que los pasaban. Y no es recomendable. También los vehículos estaban nuevos, ¿no? Le sacamos velocidad final, pero le pusimos mucha mayor. A ver, llegaron a 90 kilómetros por hora, lo cual es terrible. Pero ganaron en fuerza abajo. Tenían mayor torque en las ruedas que el vehículo original, por ejemplo. Y respecto a la repotenciación francesa, al tener que tener que poner ellos un motor más pesado, con una caja más pesada, tuvieron que bajar las ruedas centrales. Pero las ruedas centrales no son directrices, no giran. Entonces, cuando el vehículo gira en arena, las ruedas delanteras se tuercen, las del centro no, y arrastran. Y el vehículo se entierra. Por eso el 6x6 tiene las ruedas delanteras, las ruedas centrales las levanta para poder girar con un menor radio de giro. Aparte perdieron la capacidad de navegación porque con el sistema que pusieron no pudieron accionar los jets. Nosotros eso no lo perdimos. O sea, nuestra repotenciación, vinieron los franceses a verla y realmente se dieron cuenta que habíamos hecho las cosas bien. Gracias. Ezequiel. sí, Guillermo, le voy a hacer en realidad dos preguntas en una al capitán Mitorangeli. La primera es, ¿hubo algún país interesado en la experiencia argentina, incluyendo Francia, de querer saber cómo se resolvieron los problemas o ofrecer el servicio a otras fuerzas que utilicen dichos vehículos? Y a continuación también, si PANAR tomó algunas de las soluciones que el capitán desarrolló en este proyecto. Bueno, vamos primero por PANAR. PANAR en el año 2008, a ver, vamos a empezar, arrancó un poco más atrás. PANAR trajo acá ingenieros que cuando cuando llegaron los vehículos tuvieron 5 años. Prometieron soluciones que nunca cumplieron. Estando yo de jefe de cargo de estos vehículos, volvieron a prometer soluciones. Estando de jefe de mantenimiento del Comando de la Infantería Marina, volvieron a prometer soluciones, nunca solucionaron nada. Antes de desplegar los vehículos, un tanque de combustible salía 7.000 euros. Cuando ya habíamos desplegado, ya 2 años después, valía 14.000. En el año 2009, cuando vinieron la última vez, valían 21.000. Creo que tenían más problemas económicos que nosotros. Cuando nosotros esos tanques Superflexi los fabricábamos en Aeromotores, en Palomar, la gente de la Fuerza Aérea los conoce, y nos salía 53 veces menos de lo que valía el tanque en el año 2009. Después, obviamente, cuando dejamos de utilizar los nafteros y pasamos a diésel, ese problema desapareció. Cuando vinieron en el año 2008 los franceses y pidieron entrevistarse con nosotros, nos dijeron, ¿ustedes están repotenciando los vehículos? Nosotros estábamos recién iniciando los prototipos. Le dijimos que no. Vinieron en el año 2009 porque había salido en todos lados ya que nos habíamos repotenciado. Y no le dijimos cómo lo habíamos hecho. Reciprocidad. Nunca recibimos nada de ellos. No les íbamos a dar gratis una solución. Cuando además había un problema de confidencialidad comercial que habíamos firmado con la empresa. La otra parte era si había otras Fuerzas Armadas. México tiene 122 vehículos de estos. Se le presentó al ejército mexicano a través del agregado, en su momento, pero no manifestaron interés. De hecho, para esta charla invité a un profesional de México para ver si tenía algún contacto con el ejército, para si les puede servir lo que nosotros hicimos, y no tuvimos interés. Sí hubo interés con el vehículo anfibio Oruga por parte de Venezuela,
que también los tiene fuera de servicio, y de Brasil, que vinieron a ver qué es lo que estábamos haciendo. Y obviamente Estados Unidos también vino a ver cómo estábamos haciendo las cosas. Pero con respecto a estos vehículos, nada más que eso. Bueno, te hago dos preguntas en una. Considerando la capacidad de las pymes en este proyecto, ¿se puede aplicar a otros proyectos dentro de las Fuerzas Armadas? Totalmente. Y después, si podrías dar un estimado del costo para llegar al vehículo repotenciado. A ver, por problema de confidencialidad no puedo hablar de costos. Y además los costos que yo tengo son del año 2007, 2008, 2009. Pero estamos hablando de un 10% del costo de compra de un vehículo. 10-15%, no más allá de eso. Para darle 15 años de vida útil. La ecuación cerraba por todos lados. La ecuación económica cerraba por todos lados. Lo vieron en la presentación. Y miren, en nuestro país se hacen cosas que son increíbles. Yo soy un fanático de la industria nacional. La hemos perdido. Pero les voy a contar una anécdota de un oficial naval, capitán de navío ya retirado, ingeniero, que andaba buscando válvulas para los motores Pielstick de los buques nuestros. Y se fue a San Martín, a una fábrica de válvulas. Válvula bajo el brazo. Necesito una válvula como esta. El vendedor la mira y dice, una Pielstick tanto. ¿Y cómo sabe que es una Pielstick tanto? Pues nosotros se la fabricamos a Pielstick. Creo que la generación de proveedores, el scouting de proveedores debería ser parte de la función de logística genética y que no se está llevando a cabo. Nosotros podríamos desarrollar un montón de cosas como hicimos nosotros. Hoy la Infantería Marina no sale a comprar nada afuera. Es muy poco lo que necesita para este tipo de vehículos, porque lo hicimos nosotros. Hay cosas que no pudimos hacer. A ver, en el caso del vehículo anfibio oruga, las orugas, le hicimos un refit a las orugas, pero el sistema propio de la oruga, que es una simple pin, es una oruga de baja performance, es una oruga que dura 2.000 kilómetros y ya se rompe, hay que cambiar el 10%, perdón, el 20% anual de los eslabones hay que cambiarlos, y si se pasan los 30 kilómetros por hora, se destruye. Nosotros somos los únicos que usamos orugas de tanque en los vehículos anfibios. Pasamos de las orugas comunes de simple pin a doble pin DIL. ¿Cómo llegamos a eso? En un Simprode pasó la gente de DIL a Alemania que había venido a ver qué estábamos haciendo. Vieron lo que habíamos hecho nosotros y la empresa, la pyme que estaba haciendo el vehículo anfibio, que fue la que hizo los Panar también, pasó a ser representante de ellos y pasaron a fabricar, por ejemplo, las almohadillas de las orugas de los TAM en el país. Este tipo de cosas produce una sinergia muy grande. Genera mano de obra directa y mucha mano de obra indirecta. Pero tiene que tener continuidad. Y muchas veces se habla de compra nacional. El compra nacional no tiene que ser solamente un 7% menos en la... o poder aguantar un 7% más en el valor respecto a otra empresa. El compra nacional tiene que ser para fomentar trabajo, tiene que ser para generar mano de obra indirecta y sirve en definitiva para no tener que desviar divisas al exterior para comprar cosas que tranquilamente podríamos hacer nosotros. Bueno, muchas gracias. Ezequiel, ¿tenés alguna pregunta como para ya ir finalizando? Estás desmuteado. Sí, hay varias, pero vamos a hacer una última a modo de cierre, que pregunta, ¿cuántos proveedores se seleccionaron y auditaron previamente hasta seleccionar a Mecatrol? Y si el equipo de auditores formaba parte del equipo de proyecto o era ajeno al mismo. No, a ver. Se presentaron, para el vehículo anfibio oruga se presentaron 2 empresas. Ganó Mecatrol.
Para el PANAR se presentaron 2 empresas. También ganó Mecatrol porque la otra empresa no cumplía los requerimientos que habíamos fijado. ¿Quién hizo la auditoría? La inicial la hizo el proyecto, pero en realidad la auditoría la hizo de la Dirección de Casco, Electricidad y Máquinas Navales, que era además quien nos controlaba a nosotros. O sea, yo tenía un ente técnico superior que me controlaba todo lo que yo hacía y avalaba o no lo que yo hacía, que era la Dirección de Casco, Electricidad y Máquinas Navales. Ellos son los que fueron a visitar las empresas. Con los vehículos Anfibio Oruga, ellos vinieron, yo fui con ellos, la verdad es esa, no es que ellos vinieron conmigo. Yo fui con ellos, humilde capitán de fragata, capitanes de navío que sabían muchísimo, uno de ellos mi mentor, mi maestro, que era el que miraba y decía, esto sí, esto no, y me explicaba, ¿ves eso? Eso es así, eso es así. El proyecto tenía un ente técnico que controlaba y auditaba absolutamente todo, inclusive las empresas. Bueno, muchísimas gracias, Armando, por tu tiempo y la verdad por la calidad de la exposición que diste. Has recibido muchas felicitaciones de los miembros que estuvieron participando, a los cuales les agradecemos mucho su presencia. Voy a dar un cierre formal y después nos podemos quedar el tiempo que cada uno de ustedes considere conveniente. Se pueden desmutear a partir del momento que cerremos y pueden hacer las preguntas directas o mandarse saludos en forma normal. Para la próxima reunión, que va a ser el próximo miércoles, está previsto retomar con la agenda de Malvinas, donde vamos a hablar sobre el ataque al Invencible, exposición que va a dar el comodoro Gerardo Isaac. Así que los invito a todos a participar de la próxima exposición. Y ahora, Manuel, si querés, podés desmutear para que interactúen libremente los que así lo deseen y quieran permanecer. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición. Buenas tardes. Muchas gracias. Señor Almirante. Muy bien, Vitu, Gracias, felicitaciones. señor. Muchas gracias. Muy interesante, Mr. Angeli. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Interesante, señores. Adelante. Muchas gracias. Lo del foro, adelante. Chao. Muchas gracias, señor capitán. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Sí. Excelente exposición y muy completa, Armando. Muchas gracias. Gracias. Armando, ¿la empresa actualmente sigue haciendo algo? No sé si está trabajando para la Armada, creo que en este momento está todo suspendido. ¿Vos, Marcelo, sabés algo? Está muteado, Marcelo. Desde Uruguay, muchas gracias, muy interesante. ¿Qué tal? Buenas noches. No, Vito, creo que no están haciendo nada. Ah, bueno, no sé. Marcelo y Rico, que está acá presente, fue el que me tenía que soportar a mí con todas mis exigencias. Ahora quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro. Un gran colaborador y fue uno de los que llevó adelante el proyecto por parte de la empresa. Una muy buena experiencia. Bueno, reitero desde Uruguay mis saludos y agradecimiento por todas las charlas muy interesantes que tenemos todos los miércoles. Un saludo a los camaradas conocidos y a los que no conozco, felicitaciones por la iniciativa y por la exposición. Excelente. Nos vemos el miércoles, muchas gracias. Gran abrazo, Ney. Gracias. ¿Qué tal, Susana? Hola, Armando. Excelente volver a escucharte, recordar todas esas peleas que diste, que dimos en algunos momentos. Un placer haber contribuido dentro de lo posible con tu tarea, que fue espectacular. Y siempre voy a seguir preguntándome por qué las instituciones desaprovechan estas experiencias.
y no hablo solamente de la Armada en particular, ¿no? Las instituciones en nuestro país. Porque esta experiencia profesional se puede volcar a muchas áreas. Así que, nada, sigo preguntándome lo mismo y un placer volver a escucharte. Gracias, Susana, muchas gracias. Un gusto haber hablado con vos de nuevo. Igual. La verdad que lo que pasó, el contingente argentino en Haití, sobre todo el primer contingente que fue el que sufrió la peor parte cuando el huracán, yo como uruguayo tuve la oportunidad de estar allí porque fuimos en asistencia, porque la base quedó devastada, se les vino la montaña arriba y realmente para nosotros los latinoamericanos, esta parte del sur era nuestro primer huracán, porque la realidad es esa, fue nuestro primer huracán. O sea, aquello era impresionante y el despliegue que hizo Argentina, que convivimos con ellos un mes en el Transiscam, porque no existía todavía la orden de despliegue, no había locación, no había... la verdad que verlos con la moral siempre en alta y la gente siempre yendo para adelante, y sí, salimos, bueno, es el reflejo de lo que acaba de explicar. Problema con los vehículos, pero lo supieron valorar, lo supieron sacar adelante. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí los PANAR se usaron mucho. Bueno, dígamelo. Es más, el día que evacuamos, que fue el día que, o sea que evacuamos, no, que finalizábamos la misión, fue el día que mataron al embajador francés. Nosotros salimos bajo fuego, y a los Sri Lanka y a los marroquíes que estaban allí, que tenían unos Renault, realmente no los dejaban ni moverse, porque cada vez que trataban de mover el Renault, era fuego, 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 fuego contra el vehículo. O sea, menos mal que era un blindado, y así lo tuvieron durante 3 horas hasta que se llegó, o sea, mejor dicho, pedimos a la base nuestra que mandaran un vehículo blindado más pesado, y fue mi última misión en Haití, porque yo llegué de Haití y volví a desplegar en el Congo, nuevamente, era la 4ª vez que desplegaba en el Congo. Y realmente fue una misión muy atípica, muy difícil, porque nosotros íbamos preparados para una cosa y terminó siendo otra, porque terminó siendo algo policial, por así decirlo. O sea, fue una misión muy atípica, muy difícil, y realmente el apoyo tenía que ser constante de los países que intervenían, o sea, fuera en vehículo, fuera en pertrecho, en lo que fuera, porque el desgaste era impresionante. Era un país muy chico, muy difícil de transitar, porque aparte eran millones de personas, o sea, si uno estaba en el pleno centro de Puerto Príncipe, se le venía una manifestación y aquello eran 200, 300.000 personas en un segundo. En un segundo quedaba rodeado, en un segundo quedaba aislado. Y a Argentina le tocó la peor parte, que le tocó el norte de Haití. Nosotros estábamos en el sur, a Argentina le tocó el norte, que el norte era la parte más convulsionada, porque fue la parte más convulsionada que tuvo de los enfrentamientos y todo, o sea... Por eso hablaba de la necesidad de la confiabilidad de los vehículos. No podíamos tener vehículos que se queden en medio de una trifulca, porque le prendían fuego al vehículo y nos cocinaban 9 hombres. No, es que eso, por eso digo que era una cosa dificilísima, una misión que al día de hoy no he leído manual realmente, y lo que trae el foro argentino de defensa, es esto, son las vivencias vividas. Como decimos nosotros, somos la última generación de, como expresaba la señora, que no nos valoran, no, nos valoran, no nos escuchan, que es diferente. La profesora... Sí, escucho. Jaime, perdón, mucho gusto. Es muy importante, si bien no estamos yendo un poco de tema de lo que fue la conferencia de Armando, pero este espacio es un poco para nada, es, digamos, vale todo.
es muy importante lo que decís, y seguramente Guillermo y Ezequiel en su momento se van a contactar contigo, porque claramente uno de los ciclos que vamos a lanzar en breve va a tener que ver con las misiones de paz y la participación de Argentina, de Uruguay, de chilenos, de hermanos sudamericanos en distintas misiones, que la experiencia es riquísima. La experiencia es de muchísimos años, desde observadores hasta misiones obviamente mucho más completas, pero es algo que vamos a incluir, porque como vos decís, el traspaso de la vivencia personal, cómo lo cuenta Armando, que nadie se lo contó, él lo hizo, él estuvo ahí, él lo comprobó, lo diseñó, lo que estás contando vos, cuando se te venían encima. Bueno, eso es lo más rico de este traspaso, si se quiere incluso generacional, porque obviamente esto se está grabando, como vos sabés, y en algún momento estas ediciones, digamos, van a completarse en un documento donde vamos a, por categoría, nuestro desafío va a ser también amplificar este mensaje y estas experiencias que ha tenido cada uno de ustedes. Así que invito de paso, ya que salió el tema, a contactarse con el foro, aquellos que como vos tienen esta experiencia tan rica, porque vamos Pero miren que cada vez armar ese calendario. Cada vez somos más los uruguayos que se van incorporando. Yo estoy desde el primer foro, pero hay más uruguayos que se han ido incorporando, porque yo lo veo. O sea, les he mandado invitación y yo lo veo que se han ido incorporando y que siguen. O sea, hay que ponerle precio, Santiago. Y ahora, bueno, pero ahora la membresía de los primeros, de los Claro, claro. Yo diría que el primer foro presencial hagámoslo allá, por ahí nos invitan. Pero serán bienvenidos. Además nosotros, soy socio fundador de la Asociación de Veteranos de Operaciones de Paz. Nosotros creamos la Asociación de Veteranos de Operaciones de Paz y somos más de 3.000 miembros. O sea, más bien nos reunimos 2 veces al año, el día del peacekeeping, que es el 29 de mayo, y a fin de año para saludarnos, vernos y todo eso. O sea, retirados, activos. El tema es que con esto de la pandemia, lo que ha potenciado mucho es estos encuentros, así, fue como dijo recién Ney, el capitán Ney, que bueno, tenemos la ventaja esta, y tenemos a la profesora Susana García, que tienen que aprovechar a esa señora con las clases de ciberdefensa. Hay mucho. Creo, no sé, yo en algún webinar la he visto, en un par de ellos, pero... Puede ser. Jaime, Gracias. Yo te veo en todos los listados, vos te escribís, sos de los primeros que se anotan en todos los foros, lo he visto que estás 100% de asistencia en los que hemos realizado, así que las gracias y bueno, vamos a seguir en contacto. Yo quiero rescatar algo que empezó Susana y parte de la charla de Armando. Me anoté unas palabras que me ponen, a ver, contento de escucharlas, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra industria nacional, el know-how, el conocimiento, una enfermedad logística, un montón de palabras que Armando fue diciendo y me resumen en se pueden hacer las cosas bien. Creo que eso es un desafío que muchas veces las nuevas generaciones están medias vapuleadas, ¿no? Como que han tenido malos ejemplos, pero estos son ejemplos que, bueno, el foro quiere destacar y creo que es parte de una iniciativa en muchos ámbitos, no solamente en la defensa, en el ámbito privado, son recontra aplicables, ¿no? Y creo que parte del mensaje final, Armando empezó a hacer un tipo de trabajo que se certificó en una norma 10 años después, ¿no? O sea, había un trabajo bien hecho y después la norma vino después. Son esos desafíos que tal vez las nuevas generaciones tienen que empezar a mirar un poco más, ¿no? De que finalmente en esta parte del mundo, contra proveedores europeos que obviamente tenían otra fuerza para hacer, en Sudamérica se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Es un mensaje final que me queda para mí. Aparte de la creatividad, o la fabricación, o la reformulación, no surgió de lo teórico, surgió de la necesidad, que eso es lo que el señor Armando, el capitán Armando, tiene que tener en cuenta. Él plasmó la necesidad del campo, porque no es la necesidad teórica, es la necesidad del campo,
la plasmó en el hecho de la reformulación y recapacitación del tanque, del blindado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, que ahí no fue, no, bueno, vamos a ver, no. Esto es lo que se necesita, mejorar esto, se puede mejorar aquí y acá, bueno, vamos a hacerlo. O sea, eso es lo que cuenta. Y lo otro que yo siempre digo es, nosotros en Mozambique, sí, porque yo estuve en todas las misiones, pero todas de pasada, estuve un año o dos y iba y venía. O estaba un año, me venía, iba a otro y me venía. Compartimos el hospital de primer nivel que tenía Argentina, que eran casi todos veteranos de operaciones de Malvinas. Y la mesa que quedó el suboficial, que le dejamos una mesa, o sea, no veníamos porque finalizaba la misión y ellos seguían un mes más por los internados y todo eso. Bueno, le dejamos la mesa. Años después, en el 2004, o sea, 20 años después, prácticamente, 10 años después, a ver, 94. 20 años. En el 2004 nos encontramos con el mismo suboficial en Haití, en el aeropuerto. O sea, que ellos tenían desplegado el hospitalito allí en el aeropuerto. Nos saludamos y me dijo, mirá, la mesa está acá todavía. Y se vino a esta misión, dice, porque también esa mesa había estado como casco blanco, que le había ido como casco blanco a la misión de casco blanco como enfermero, y había llevado la mesa. Dice, no, esta mesa va a todas las misiones. Y la mesa tenía más misiones que... Y era la mesa. Armando. Buenas noches. Sí. ¿Puedo hacer una reflexión rapidito? ¿Sí? Bueno, soy Daniel Garavaglia, soy un conscripto de clase 62 de vehículos anfibios, ¿sí? Soy veterano de Malvinas en el desembarco del 2 de abril, pertenecía a la compañía VAR. Y bueno, ante todo, felicitaciones al capitán Pietrangeli y a su equipo, ¿no? Porque realmente el equipo es fundamental para todo este tipo de tareas y la conformación de un equipo idóneo y muy responsable, por supuesto. Mi pregunta, si bien no es exactamente de los PANAR, sino de los vehículos anfibios, si puede dar o es confidencial la cantidad de vehículos que se lograron repotenciar. No, el problema es que yo me fui del proyecto, de ahí me fui a Paraguay, volví, me fui a otro proyecto y perdí el contacto, no sé cuántos se terminaron. Estaban previstos 11 BAO y algo así como 11 o 10 BAR. No sé si se llegaron a todos. Bueno, de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Los felicito nuevamente por el foro y por si bien es cierto, este era un tema muy específico, pero es importante la cantidad de convocatoria que están logrando miércoles a miércoles. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Un comentario. Cuando vinieron por segunda vez los franceses en el año 2009, tuvimos una conversación bastante encendida, donde básicamente ellos querían saber qué habíamos hecho nosotros, y yo les dije que no. Teníamos una confidencialidad con la empresa, y además ellos nunca nos habían dado nada, nos habían prometido el oro y el moro y jamás nos habían ayudado en nada. Entonces, una de las reflexiones que le hice al francés fue, digo, fíjate los apellidos de los que estamos acá en la reunión. Somos europeos, descendemos de europeos, tenemos genes europeos en su mayoría. Tenemos la misma capacidad que ustedes de hacer las cosas. Podemos ser más desordenados políticamente, económicamente, como quieran, pero la capacidad la tenemos. Si queremos hacerlo, lo hacemos. No nos engañen más, porque ustedes no son los únicos que pueden hacer las cosas. Nosotros también podemos hacerlas y hacerlas bien. Me dio la razón. Me dio la razón. Me dijo, sí, es así. El problema es que no queremos hacerla a veces, ¿no? O no nos atrevemos a hacerlas.
Armando, vos comentaste que había un potencial en México. Yo estaba leyendo que México modernizó los PANAR 120 PANAR aproximadamente en el 2014, con un presupuesto de más o menos 110 millones de dólares. La pregunta es, aparte de México, porque cuando uno empieza a dimensionar estas, digamos, las capacidades que tenemos nosotros de poner en valor, de repotenciar algunos sistemas, desde el punto de vista del negocio, por supuesto, es una amenaza brutal para las compañías, en este caso, la compañía francesa. Desde un misil hasta un vehículo como este, digamos, no causa gracia. ¿Había otro mercado aparte del mexicano? ¿Llegaron a contactar algún otro? No. No, porque el otro mercado era Irak. Y había algunos en el chat, pero no. El mercado que nosotros queríamos conquistar era México. Y no lo hicieron los mexicanos al final, ¿eh? Siguen dando vueltas. Dijeron que lo iban a hacer, pero siguen dando vueltas. No le encuentran la solución. Porque el problema no es solamente cambiar el motor. El problema es que toda la periferia está, Marcelo lo vio, está complicada. Hay un montón de cosas que había que hacer. Sobre todo en los 6x6, que son bastante más complejos que los 4x4. Y los mexicanos tienen 100 6x6 y 2 6x6 como los nuestros, PCR. Pero no, México es un mercado también complicado. Es difícil entrar y muchos no nos creen. Cuando nosotros fuimos a presentar este proyecto, por ejemplo, en Brasil, fuimos al arsenal de la infantería marina brasilera. Fuimos con el presidente de la empresa, nos mandó el Ministerio de Defensa, nuestro. Cuando comenzamos la exposición había 4 personas. A la cuarta filmina nos pidieron tiempo, nos invitaron a un café. Cuando volvimos había 20. Y nos pidieron que empezásemos de vuelta. No lo podían creer. Y cuando terminamos, nos llevaron a recorrer los vehículos a ver si podíamos encontrar las múltiples fallas que tenían, que no habían podido solucionar. Pero ellos trabajan exclusivamente con la fábrica. De hecho, les asombraba por qué no habíamos cambiado la estación de armamento. Y no la cambiamos porque es muy precisa. Ellos la cambiaron porque tenían problemas se le trababa la banda. Los americanos la cambiaron por esa. Hicimos una competencia entre los americanos y nosotros en UNITAS y le ganamos. Pero lo que más les asombró a ellos es por qué no se nos trababa la banda. Simple, le pasamos aceite a la cinta transportadora. Pero eso está en contra del manual. Sí. Claro, la modernización de ellos pasaba, en teoría, por las transmisiones y por el armamento. Porque patina. Porque no corría la cinta. Entonces cambiaron la ametralladora y pusieron una eléctrica, un sistema eléctrico que era difícil de apuntar. Nosotros con la hidráulica lo poníamos donde queríamos, lo dejábamos ahí y tirábamos. No lo podían creer. Entonces, una de las cosas que dijeron, pero sale humo porque el proyectil tira aceite. Y vos ves que tenés un motor de 2 tiempos que tira humo como una locomotora, ¿me va a preocupar el humo que hace un proyectil? Me dice, no, tenés razón. Nos pasó, nos estaban dando clase de mantenimiento. Y estaban en un vehículo de al lado tratando de regular los deflectores. Cuando iba 1 hora y media de trabajo, uno de los suboficiales que estaba conmigo me dice, jefe, dígale, porque ya nos venían haciendo preguntas y ya le habíamos contestado todo, ¿no? Yo tenía gente con 20 años, 25 años de experiencia, lo conocían de memoria el vehículo. Dígale si quiere que se lo regulemos. Le digo al jefe de la sección, mi paralelo,
Dicen los oficiales míos si quieren que la regulemos. Porque hace 1 hora y media que está. Vayan, entren, a ver qué pueden hacer. 5 minutos. No lo podían creer. No dice, ¿qué hicieron? Todo lo contrario a lo que dice el manual. El manual de ustedes tiene un procedimiento que es ilógico. ¿Y cómo hacen? Es un eje que gira y lo marcamos justo en la mitad. Y ahí queda, es simple, marcamos la mitad, lo enganchamos y queda. No empezamos con la prueba, con la corrección, que es un poquito más, un poquito menos. Es un servo. Tanto para allá, tanto para acá. Lo ponemos en el medio y ahí está en el medio. Y seteamos todo en el medio. Los deflectores, todo en el medio. Lo ponemos y funciona. No lo podían creer. Entonces, nosotros fuimos modificando los manuales y fuimos modificando procedimientos en la medida que fuimos viendo cómo se hacían las cosas. ¿Hubo otras cosas que las hicimos mal? Sí, obviamente. ¿Que las aprendimos a hacer bien? También. Pero es esa comunicación la que sirve para mejorar a futuro. Armando. Sí, señor. Con respecto a la empresa que ustedes habían sumado, esa empresa, ¿qué dualidad tenía? Cuando dejó de la repotenciación, ¿a qué se dedicaba? Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, yo ya no pertenezco más a la empresa, pero la empresa siguió recuperando vehículos, por ejemplo, apoyo en tierra de aeropuertos. Todo lo que son tractores de aviones y ese tipo de equipamiento. De acuerdo. Mi pregunta responde a una charla que tuvimos la vez pasada con el licenciado Lucero Torres. El problema del Compre Nacional es que normalmente lo que sucede es que lo militar es muy específico, muy puntual y muy coyuntural. O sea, lo que sería muy importante es ver de qué manera la industria privada tiene capacidad de su dualidad, de forma tal que eso permitiría, digamos, darle continuidad en el tiempo. Comparto totalmente de acuerdo de las capacidades y potencialidades del pienso argentino. El problema es que lo que no tenemos es capacidad de desarrollo en serie. Entonces, es como los radares de Bariloche. Es fantástico, son radares 3D, pero cuando hay que hacer 2 radares, van a estar 15 años, porque son trabajos muy artesanales y manuales. O sea, lo que a la Argentina le falta es unir la capacidad del pienso, el desarrollo del prototipo, para después pasarlo a una empresa privada con capacidad dual que se dedique a fabricar, no sé, anualmente inodoros, y después deja de hacer inodoros y se dedica a hacer radares y cambia sin inconveniente. Ese es el gran problema argentino, la producción en serie. Bueno, de hecho, la empresa esta trabajaba en una metalmecánica que trabajaba haciendo partes, inclusive, por ejemplo, fabricaba los dampers para los Renault que se exportaban a Francia. Y después volvían acá en la cajita. Si usted está comprando un damper de Renault 21 hecho en Francia, y lo hacían ellos acá en San Martín. El mismo caso que las válvulas de los Pielstick. O sea, era una empresa que estaba dedicada a otra cosa. Había hecho parte de los TAM en los años 70. Está bien. En serie, sí, producción en serie. Trabajaba para SKF, teníamos una pila de trabajo. Inclusive hizo los Lirot. La modificación de los Lirot se hicieron ahí. El director electrónico de las MECO. Claro. Que sí, quizás el desarrollo lo hizo Citefa y el trabajo lo hicieron ellos. Está bien, de acuerdo, perfecto. A lo mejor esta empresa en particular tenía esa capacidad, esa potencialidad, pero en general los desarrollos argentinos mueren cuando hay que hacer la serie. Obviamente. Es como el Torino de Luteral. Son muy jóvenes ustedes, pero el Torino de Luteral, un diseño impresionante.
Alguien que me acompañe, que lo recuerde al Luther. Sí, El Luther era como, claro, Yo te claro, la- todos nos Señor, acordamos. Sí. 3 carreras de Nuremberg, ¿eh? No, pero ese fue el 380W. Después el Bueno, Luther. yo los dejo. Gracias, Armando. De nada. Bueno, Pero, yo bueno, es así. les agradezco a todos la presencia. Yo creo que en unos próximos 5 minutos Manuel nos va a cerrar el Zoom. Así que les pido que aprovechen ahora, antes de que desaparezcamos de la pantalla. Bueno, yo les agradezco a todos por haberme escuchado, soportado, y acá hay una señora, Liliana. Liliana trabaja en el Arsenal de Infantería en Marina, y su papá, uno de los grandes mecánicos, el gallego Alcaraz, uno de los grandes mecánicos de los vehículos anfibios oruga. Si me habré peleado con el gallego en mis años mozo de teniente. Me enseñó mucho también, mucho. Siempre aprendí algo de alguien. Y el papá de Liliana fue también un gran... Enseñaba, el gallego enseñaba. Así que bueno, gracias Liliana por estar. Y un gran recuerdo a tu papá, de tu papá. Susana, Marcelo, muchas gracias. Y a los amigos de Uruguay, he estado en Uruguay, soy muy amigo de Carlos Fior del Mundo, coronel. Así que estuve en Urumán el año pasado y me alojé obviamente en el hotel de oficiales. Así que con los hermanos uruguayos tengo muy, muy buena relación. Muchas gracias a todos y Guillermo. Bueno, Santiago, ¿querés decir algunas últimas palabras? No, agradecerles a todos, agradecerle a Armando, fue clarísimo el testimonio, porque es un testimonio, digamos, de una gran experiencia compartida por varios de los asistentes acá, así que ese es un poco el desafío que nos propusimos, poder compartir estas vivencias, estas experiencias de vida profesionales, que son muy ricas,